Hola amigos, aquí le vengo a dejar este nuevo tutorial donde le voy a mostrar cómo armar un ordenador con todos sus componentes paso a paso. Como vemos, aquí tenemos el gabinete que vamos a utilizar para armar nuestro ordenador. Este gabinete negro que vemos aquí. De este lado tenemos todos los componentes que vamos a utilizar para armar nuestro ordenador. Por aquí vemos el procesador. Aquí tenemos lo que es el disipador de calor con su respectivo ventilador. La memoria RAM, la motherboard, que significa la placa base. Estos cablecitos que vemos aquí son para hacer la conexión de los componentes del panel frontal, como son los botones de encendido y reinicio y el conector del altavoz. Esto que vemos aquí es el disco duro. Aquí tenemos el reproductor DVD, la reproductora DVD. Aquí tenemos los cables IDE y cables SATA para las conexiones de los discos duros y la reproductora DVD. Y aquí tenemos la tarjeta gráfica. Y por último, la fuente de alimentación. Bueno, procedemos la, a la conexión y armar nuestro ordenador. Bueno, aquí tenemos la placa base. Ahora le voy a dar una pequeña información de su dispositivo. Como vemos, aquí tenemos lo que es el zócate donde va colocado el procesador. Estos zócate o banco, como le quieran llamar, rojo y verde, aquí van conectadas a lo que son la memoria RAM del ordenador. En este conector blanco, va conectado lo que es la alimentación de la placa base, que viene desde la fuente de alimentación. En este conector que vemos aquí, este negrito, aquí va conectado lo que es la reproductora de disquetera. En este zócate que vemos aquí, este amarillo, este zócate va conectado el cable IDE para hacer las conexiones de los discos con conexiones IDE y reproductora de DVD con conexiones IDE. Bueno, todos los componentes que lleven esta clase de conexión. Estos conectores moraditos que vemos aquí se llaman conectores SATA. Aquí se conectan todos los componentes que tengan esta clase de conexión SATA. Bueno, esto que vemos aquí esta es la pila. La pila es la que se encarga de mantenerle la atención a la BIOS, donde se guarda toda la información de la fecha y la hora, etcétera. Esto que vemos aquí, estos dos puertos blancos que vemos aquí se llaman puerto IDE. Puerto IDE. Aquí se colocan diferentes tarjetas, como tarjeta de red, tarjeta de vídeo, tarjeta de sonido, etcétera. En este puerto azul que vemos aquí, en este puerto azul normalmente se conecta la tarjeta de vídeo. Aquí normalmente se conecta la tarjeta de vídeo. Este conector pequeñito que vemos aquí, este blanquito, aquí, aquí va conectada también
una conexión de la fuente de alimentación, que me parece que esta zona es la que alimenta toda esta zona de por aquí, del procesador y la zona del ventilador y la zona de lo que son estos puertos que vemos aquí también. Estos puertos que vemos aquí son salidas y conexiones de diferentes dispositivos de los hardware como la impresora, el ratón, el teclado y el conector RJ45 de red. Bueno, ya con toda esta información que le he dado, ahora vamos al siguiente paso, que es ver se, cómo se coloca normalmente el procesador. Cómo se coloca normalmente el procesador. Como vemos, tiramos de la palanquita y levantamos lo que es la tapa de sujeción, la que sujeta el procesador. Luego que lo anclamos bien centrado, lo presionamos bajando de nuevo la palanquita a su sitio. Ahora procedemos a colocar el disipador de calor con su respectivo ventilador del procesador. En el centro, donde vemos con la flecha roja, ahí podemos colocar un poquito de pasta térmica. Normalmente se le coloca al procesador. Luego lo fijamos y lo cuadramos que quede bien cuadrado, y luego pulsamos hacia abajo con un destornillador y giramos para que fije bien el disipador de calor. Luego de tenerlo bien fijo, lo conectamos a la atención. Este ventilador del disipador normalmente trabaja a 5 y a 12 voltios. Y bueno, seguimos al siguiente paso. Bien, ahora colocaremos la memoria RAM. Veamos. Abrimos la palanquita y nos asesoramos de que centre bien la memoria en el zócate donde van colocadas. Bueno, ya tenemos la memoria RAM colocada. Procedemos al siguiente paso. Bien, como vemos, aquí tenemos nuestro gabinete. Ahora vamos a ver cómo colocar nuestra placa base dentro del gabinete que vamos a utilizar para armar nuestro ordenador. Como vemos, destornillamos lo que son las tapas laterales. Quitamos la tapa laterales y vemos todo nuestro gabinete por la parte
interior. Quitamos esa rejilla y colocamos esta otra que es la que nos servirá para que queden bien colocadas la salida y la salida de los conectores de los diferentes componentes de hardware, como los teclados, el ratón, la impresora, etcétera. Aquí vemos cómo fijar la placa base a nuestro gabinete, colocando estos tornillitos para luego fijar la placa base encima de ellos, para que la placa base no haga ningún contacto con lo que es el chasis de nuestro gabinete, para que no haga ningún cortocircuito. Bueno, ahí vemos ya cómo tenemos perfectamente colocada nuestra placa base. Aquí tenemos perfectamente colocada nuestra placa base, y seguiremos con nuestro siguiente paso. Bueno, en este paso veremos cómo van conectados los cables del panel frontal, como son el conector de encendido y apagado, el pulsador de reinicio y el conector de los altavoces. Prestar mucha atención cómo van colocados los diferentes cables. Power SV es el cable de encendido. El cable de encendido. Power SV. Como vemos aquí, estos dos cables que vemos aquí, estos dos cables en el vídeo no termina de verse dónde van colocados, pero estos dos cables son cables de puerto USB, los cables del puerto USB. Esto miramos en la placa base donde dice puerto USB y lo colocamos ahí. Pues bien, procedemos al siguiente paso. Bien, ya tenemos colocada la placa base dentro del gabinete y conectado todos los cables del panel frontal. Ahora vamos a ver cómo va colocado el disco duro dentro del gabinete y atornillado. Aquí vemos el conector donde va conectado la tensión y vemos cómo vamos a colocar perfectamente el disco duro dentro del gabinete. Aquí procedemos a atornillar, atornillamos del otro lado.
Bueno, ya tenemos fijo el disco dentro del gabinete. Vamos al siguiente paso. Pues bien, ahora veremos la perfecta colocación de la reproductora DVD dentro del gabinete. Como vemos, quitamos esta ventanilla delantera y introducimos la disquetera DVD. Luego procedemos a la atornillación. Atornillamos la disquetera DVD para fijarla dentro del gabinete. Bueno, ya tenemos colocado lo que es el disco duro, la placa madre y la disquetera DVD en el gabinete. Procedemos al siguiente paso. Las conexiones del cable IDE y el cable SATA. Aquí tenemos el cable SATA y el cable IDE. Como vemos, el cable SATA y el cable IDE sirven para conectar los diferentes conectores, los diferentes componentes que tengan este tipo de conectores, como disco duro, reproductora de DVD y reproductora de disquete. Bueno, procedemos a ver cómo van las conexiones. Bien. Aquí tenemos lo que es la conexión de entrada de la conexión del cable SATA, del disco duro, a la placa madre. El cable SATA conectado del disco duro a la placa madre. Aquí vemos cómo vamos a conectar ahora el cable IDE. El cable IDE va conectado desde la placa madre a la reproductora DVD. Vemos su perfecta conexión. Hay que fijarse bien cómo conectarlo, que suele traer una mueca. Pues bien, ya hemos visto cómo van conectados el disco duro y la reproductora DVD a la placa madre. Procedemos al siguiente paso. Bien, ahora veremos la colocación de la tarjeta gráfica, la tarjeta de video. Como vemos el módulo azul donde normalmente va colocada la tarjeta gráfica. Nos fijamos bien que la tarjeta encaje bien en el zócate y que los pines
queden bien fijos para que haga bien contacto. Atornillamos para fijar la tarjeta al chasis y bueno, ya tenemos colocada lo que es la tarjeta gráfica y el disco duro, la reproductora DVD y la placa madre. Procedemos al siguiente paso, que vamos a ver cómo colocamos la fuente de alimentación y hacemos sus respectivas conexiones. Bien, ahora veremos la colocación de la fuente de alimentación. Introducimos la fuente de alimentación a su respectivo lugar y luego procedemos a la atornillación. Atornillamos los 4 tornillos de la fuente de alimentación para fijarla al chasis y ahora procedemos a la conexión de los diferentes componentes. Este conector que marcamos aquí es el que alimenta la placa base. Este es el conector que le da la tensión a la placa base. Este otro componente también va a la placa base. Cable es el que se ocupa de la tensión de la zona del procesador. Ahora veamos la conexión de la fuente de alimentación a la disquetera a la reproductora DVD. Reproductora DVD. Este es el conector del disco duro, conector del disco duro, de los discos duros SATA. El conector de alimentación del disco duro SATA. Bueno, como vemos, ya tenemos todo nuestro gabinete armado, ya tenemos nuestro ordenador completo. Espero que les haya gustado el video tutorial y disculpen los errores que aparezcan en el video porque no tengo mucho tiempo haciendo estos vídeos. Todavía estoy un poco novato. Bueno, gracias, espero que les sirva de ayuda y hasta otro próximo vídeo que haga. Chao.